Capítulo 3 de la Ley Helms-Burton. Ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton es una ley muy injusta y creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que no estamos de acuerdo con ella. No estamos de acuerdo en que se aplique. No estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es muy injusta. Es increíble poder pensar eso. No estamos de acuerdo con eso porque el pueblo cubano nunca va a aceptar humillarse a los Estados Unidos. Es una cosa muy loca. No tiene pies ni cabeza. Es un sinsentido y sobre todo que los cubanos que están allá no piensan en los cubanos que estamos aquí y en el futuro de este país, que también puede ser de todos los cubanos que están fuera y dentro de este país. Somos revolución, somos patria, somos legalidad, somos revolución. Por estos días se desarrollan intensas jornadas de reflexión y denuncias en centros laborales y estudiantiles de la provincia de Las Tunas que tienen en el punto de mira la ley Helms-Burton, con énfasis en su título 3, cuya activación el pasado 2 de mayo genera el rechazo de los cubanos y de muchísimos países del mundo. Buenos días, sea bienvenido a Somos Revolución, nueva propuesta informativa de Radio Victoria, siempre los martes, y a esta hora analizaremos cómo surge la ley Helms-Burton, en qué consiste sus 4 títulos y por qué esa ley no es aplicable en Cuba. Me acompaña en la mañana el profesor Eugenio Ramos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Julián. Hoy dedicamos Somos Revolución a los antecedentes históricos de la ley Helms-Burton, según la evolución de la filosofía política norteamericana con respecto a Cuba. ¿Eugenio? Es correcto. Para hablar de la ley Helms-Burton es coherente comenzar por los antecedentes históricos de este engendro jurídico norteamericano. Y por eso hay que subrayar la idea de que la ley Helms-Burton no es más que la evolución y consecuencia de un conflicto irreconciliable de intereses de naciones que existe entre los Estados Unidos y Cuba. Y es un conflicto que se remonta incluso a los tiempos en que todavía los Estados Unidos no habían aparecido como Estado-nación. Pues mucho antes de la Guerra de Independencia de las 13 colonias inglesas, que se desarrolló de 1775 a 1783, algunos de los fundadores de los Estados Unidos, como el propio Benjamin Franklin, ya estaban planteando el interés político, geopolítico, de apoderarse de Cuba. Es por esa razón que cuando el presidente Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de la Unión, pero fue el primero en instalarse en la Casa Blanca en 1801, asume la responsabilidad de conducir los destinos de aquel país, pues sigue adelante en esa idea de apropiarse de Cuba y realizó durante su mandato varias acciones encaminadas en esa dirección. Jefferson envió expertos a Cuba a tasar la isla y envió expertos diplomáticos a Madrid a proponerle a la corona comprar la isla. La doctrina de la fruta madura, surgida en 1823 junto con la doctrina Monroe, estableció que cuando Cuba cesara como posesión colonial española debía caer bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Y en 1898 es conocido, con la intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana, que Lenin consideró que aquella guerra era la primera guerra imperialista, los Estados Unidos comenzaron a cumplir su añorado sueño de apoderarse de Cuba. Entonces ese conflicto que existe entre esos intereses norteamericanos y nuestros intereses de independencia, de soberanía, de libertad y de solidaridad que están en todo el pensamiento político cubano, ese conflicto evolucionó desde entonces hasta el 1 de enero de 1959 en favor del imperialismo yanqui, el que se apropió de gran parte de la economía cubana y se convirtió en el tutor político y militar de la isla. Eugenio, es importante señalar que los teléfonos 31 34 79 90 y 31 34 79 78 están a disposición de nuestra audiencia. Usted llame y haga su pregunta. También tenemos un correo electrónico tiempo21@rvictoria.icrt.cu. Eugenio, lo esencialmente caótico de esta ley está en su espíritu colonizador desde el principio. Es correcto. Porque esta ley lo que pretende es precisamente restablecer en Cuba ese capitalismo dependiente de los Estados Unidos. La ley lo que pretende es restablecer en Cuba el neocolonialismo, que es en esencia un sistema de coloniaje.
Y el conflicto se agudiza entonces con el triunfo de la revolución. No nace con la revolución, nace con esos intereses geopolíticos expansionistas de los norteamericanos sobre todo el continente, tal y como lo alertó Martí en su momento. Lo que sucede es que con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ese conflicto irreconciliable de intereses de naciones entre los Estados Unidos y Cuba comenzó a evolucionar en la dirección de beneficio para el pueblo de Cuba y de afectación de los intereses norteamericanos en Cuba. El programa revolucionario, que comienza a implementarse desde principios de la revolución en el poder, tenía que desarrollarse necesariamente pasando a propiedad del pueblo las ramas y las organizaciones económicas que garantizaran los recursos materiales y humanos necesarios para resolver los problemas de la nación, heredados de la situación de dependencia y sometimiento de los intereses de Cuba a los intereses de Estados Unidos por aquella relación de vasallaje, de coloniaje que había establecido el imperio con nosotros. Muchos problemas teníamos y la única manera de solucionarlos era buscar recursos materiales y humanos, financieros, para resolver aquellos problemas. Necesariamente la nación, si representa los intereses del pueblo, un gobierno tiene que afectar entonces esos intereses económicos extranjeros. La Revolución Cubana, como fuente legítima de derecho, desarrolló un proceso de nacionalizaciones respaldado por las correspondientes indemnizaciones, según lo establece el derecho internacional. Los Estados Unidos no aceptaron las indemnizaciones que le correspondían por sus afectaciones en Cuba y se plantearon, en violación del derecho internacionalmente reconocido de la autodeterminación de los pueblos, la restauración del capitalismo dependiente en Cuba a través de todos los medios posibles. Y esta idea de que a través de todos los medios posibles es la idea que ha estado impulsando todas las acciones de hostigamiento de los Estados Unidos hacia la Revolución Cubana en el poder desde 1959. El establecimiento del bloqueo, todas las leyes del bloqueo, la urdimbre de cosas que han estado haciendo en todos los ámbitos de las relaciones internacionales, en el diplomático, en el político, en el militar y en el económico y financiero. Y entonces esta Helms-Burton no se puede entrar a hablar de inmediato de su título 3, cosa que haremos más adelante, sin antes, en verdad, ubicar a nuestros radioyentes en esta atmósfera de contradicciones históricas que han existido desde siempre entre los intereses políticos de los Estados Unidos y nuestros intereses nacionales. Me parece muy interesante, Eugenio, retomar este tema la próxima semana. ¿Y qué propone? Bueno, como ya hemos visto aquí someramente, esos antecedentes históricos de la ley, ya quizás entonces el próximo martes debemos entonces enfocarnos más en la situación histórica concreta en el momento de la aprobación de la ley Helms-Burton. Muchísimas gracias, Eugenio. Si de algo vivimos orgullosos los cubanos es de nuestra historia, esa que se inició con la rebeldía de nuestros aborígenes, de los esclavos luchando por su liberación de nuestros mambises. En el siglo XX no se detuvieron las luchas revolucionarias. Hombres y mujeres reiniciaron la lucha en el Moncada, dándole paso a una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Nuestra historia de batallas por nuestros principios e ideales sigue vigente en el siglo XXI, lleno de fervor revolucionario, a pesar de amenazas, agresiones políticas, leyes y bloqueo. Somos Cuba, somos revolución. Les acompañamos Eugenio Ramos y Julián Velázquez. El reencuentro es el próximo martes, justo a las 7:10 de la mañana, por Radio Victoria. Buenos días. Somos revolución. Somos patria. Somos legalidad. Somos revolución.